El tema de hoy. Estudio 12, contraste entre el justo y el malvado. Proverbios 10, 1 al 32. Este libro ha sido diseñado para que el hombre, en cada una de las facetas y edades de su vida, desde la niñez, pasando por la juventud hasta la madurez, pueda entender de qué se trata la vida. Proverbios 9, 1 nos dice que la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Hablamos de las 7 columnas como un todo. Y nos ha llevado de la mano del niño que ahora es un joven. Desde el capítulo 1 al 9 edificando cada uno de esos pilares o columnas. Proverbios 9, 10 nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Primera y séptima columnas. Solamente el hombre que tenga en su corazón un continuo respeto a la sabiduría de Dios, podrá empezar a evaluar debidamente y a entender la vida. El propósito del libro de los Proverbios es desarrollar en otros, especialmente en los jóvenes, un enfoque hábil de la vida, que comienza con estar debidamente relacionado con el Señor. Y así llegamos a la Universidad de la Vida, llegamos a la segunda división de este libro. En este capítulo 10 tenemos una colección de proverbios que se nos presentan como los proverbios de Salomón, el sabio rey de Israel, hijo de David. Capítulos 10 al 24, escritos y organizados por él mismo. Recordemos que es un proverbio. Una verdad que se presenta en una forma fácil de recordar. Una filosofía basada en la experiencia y una regla para la conducta. Y solamente el hombre que tenga en su corazón un continuo respeto a la sabiduría de Dios, podrá empezar a evaluar debidamente y a entender la vida. No hay mucho que explicar, es mejor relacionarlos con nuestra experiencia para sacar el conocimiento. (1) Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Qué cierto es esto: si un hijo se desarrolla dentro de los parámetros de éxito del padre, éste no deja de hablar del hijo. Pero si es un fracasado, entonces es un constante tormento y dolor para su madre. 2. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Como bien dice aquí, las riquezas mal adquiridas no sirven de nada. Como claro ejemplo vemos a los narcotraficantes o a los que hacen sus riquezas por medio de la corrupción. El proverbio se completa diciendo que la justicia libra de la muerte. Dios ha hecho a Cristo no solo nuestra sabiduría, sino también nuestra justificación. Y como dijo él en Juan 3 y 16, lo hizo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. 3. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. El Señor no deja con hambre al que es bueno, pero impide al malvado calmar su apetito. 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Poco trabajo, pobreza. Mucho trabajo, riqueza. Hay dos palabras que nunca aparecerán juntas en la Biblia. Las palabras fe y pereza no se mezclan. Un cristiano perezoso no es un cristiano que tiene una verdadera fe en Dios. El que es diligente, activo, es el que trabajará, el que se esforzará. Este proverbio también me recuerda al apóstol Pablo, cuando el Señor le llamó, con toda certeza no consiguió un individuo perezoso, sino todo lo contrario. 5. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Cosechar en el verano de su vida es de sabios. Dormirse en la cosecha es de insolentes, de cínicos. Lo interesante es saber qué sembró en la primavera de su vida. ¿Qué semilla recibió de sus padres? Permítanos decirle, estimado oyente y amigo creyente, que no importa qué semillas haya recibido, usted necesita reconocer que Dios quiere instruirnos y formarnos, y es nuestra responsabilidad y decisión tomar las semillas que Dios nos quiere dar. Tenemos una segunda oportunidad para deshacer y hacer nuevamente nuestra vida. Obtener una segunda cosecha, mejorada, agradable a Dios y a nosotros mismos. Es bueno saber aprovechar el tiempo cuando uno es joven. Recuerde que, como dice este proverbio, el que recoge en verano es hombre sensato.
6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Sobre el hombre bueno llueven bendiciones. Pero al malvado lo ahoga la violencia. 7. La memoria del justo será bendita. Mas el nombre de los impíos se pudrirá. Uno puede pensar sobre este proverbio en relación con ciertas personas que eran famosas hace unos pocos años, pero hoy su recuerdo se está desvaneciendo. Pensamos que los personajes de esta generación serán olvidados en los próximos 50 años. Sin embargo, la memoria de otros, muchos de ellos siervos de Dios, resiste el paso del tiempo. 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos. Mas el necio de labios caerá. El de labios necios, aquí, podría traducirse literalmente charlatán. Aquel que habla sin parar. Es sabio de acuerdo con su propia opinión. En contraste, el de sabio corazón acata las órdenes, aceptará mandatos. Recordemos que había un rey que se llamaba Nabucodonosor, que escuchó el consejo de Daniel y prosperó. Luego hubo otro rey que se llamaba Belsasar. Este rey era un necio. Un banquete real celebrado en una noche marcó el final de su vida y de su reinado, Daniel 5. 9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que nada debe, nada teme. El que mal anda, mal acaba. 10. El que guiña el ojo acarrea tristeza. Y el necio de labios será castigado. Aquí tenemos un detalle interesante, que el ojo y la boca tienen que estar de acuerdo. Cuando usted ve a alguien que dice algo y guiña el ojo, significa que realmente no quiere decir lo que está diciendo. Su boca y su mente no están de acuerdo, y cuando no están de acuerdo, bueno, causarán mucho dolor. ¿A qué personaje bíblico correspondería este proverbio? Bien, ¿qué le parece Judas? El beso de Judas fue, sin ninguna duda, un beso de traición. Porque se supone que demostraba cariño, y en realidad para Judas no significó ningún sentimiento, sino más bien una señal para que los soldados pudieran identificar a Jesús y arrestarlo. 11. Manantial de vida es la boca del justo. Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Fuente de vida es la boca del justo. Pero la boca del malvado encubre violencia. Ya hablamos de los consejos Proverbios 8, 14. Este proverbio nos habla de cómo son para los hombres estos buenos y malos consejos. La historia bíblica nos cuenta que gente de todo el mundo vino para escuchar la sabiduría y consejo de Salomón. Su hijo Roboam no quiso escuchar los consejos de su padre ni los de los ancianos sabios del pueblo, sino que siguió el consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Primera de Reyes 12. En consecuencia, este rey insensato trajo la división de la nación y una guerra civil. 12. El odio despierta rencillas. Pero el amor cubrirá todas las faltas. El odio es motivo de desacuerdos y contrariedades. Pero el amor cubre todas las faltas, lo perdona todo. 13. En los labios del prudente se halla sabiduría. Mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Debemos tener cuidado en entender lo que Salomón está diciendo. En la segunda oración, no está incitando a la violencia física, sino a la disciplina. Simplemente está dibujando cómo debe ser la disciplina para los necios, los faltos de cordura, faltos de juicio, falto de entendimiento, para el imprudente. En una ocasión una señora me preguntó: entonces, ¿hay que pegarle a los hijos con una vara para que a uno no le duela? No señora, no, este proverbio habla de disciplina, no de violencia. 14. Los sabios guardan la sabiduría. Mas la boca del necio es calamidad cercana. El que es sabio atesora el conocimiento. Pero la boca del necio es un peligro inminente, es ruina cercana, el peligro amenaza. Todo el tiempo el hombre sabio está acumulando el conocimiento. En cambio, la boca del hombre necio solo dice sandeces, imprudencias, mentiras y chismes, coloca a familiares y vecinos, con esto digo a su gente cercana, con un pie sobre una cáscara de plátano y el otro casi en su sepultura. 15. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La fortuna del rico es su fortaleza. La ruina de los pobres es su pobreza. Una ciudad fortificada son las riquezas del rico. Vive su mundo, su vida, y se siente seguro en la seguridad que le proporciona la riqueza. Y el desmayo de los pobres es su pobreza. El desmayo, qué palabra tan descriptiva para un comportamiento. El pobre piensa,
¿Para qué esforzarse si haga lo que haga, nada va a cambiar? Es mejor ahogarse en una botella de licor, o cerveza, así por lo menos se le olvidan todas las necesidades y aflicciones que le rodean y vive por lo menos un rato feliz. Al despertar ya no solo tiene la necesidad y la aflicción, ahora le suma el malestar que le ha dejado la borrachera, y vuelve a empezar. Uf, qué desesperanzador. Este proverbio nos enseña que la riqueza o la pobreza de las personas está en la mente y lo que rodea al individuo es la materialización de su pensamiento. En México decimos, eres lo que eres y estás en donde estás, por lo que has puesto en tu mente. 16. La obra del justo es para vida. Mas el fruto del impío es para pecado. El salario del justo es vida. La ganancia del impío, castigo. El apóstol Pablo dijo en Romanos 8, 6, que la mentalidad pecaminosa, el ocuparse solo de lo que es humano, lleva a la muerte, y esa advertencia fue dirigida al cristiano. La muerte para él, significa separación de una relación de comunión y compañerismo con Dios. Dios no va a tener camaradería con una persona cuya mente está concentrada en lo humano y pecaminoso. Cuando el proverbio dice la obra del justo es para vida significa compañerismo con Dios. La obra del justo refleja el comportamiento de Abel, y fue un hombre salvo. En cambio la frase el fruto del malvado caracterizó a Caín. 17. Camino a la vida es guardar la instrucción. Pero quien desecha la reprensión, yerra. Por senda de vida va el que guarda la instrucción. Pero el que abandona la reprensión se extravía. Esto se aplicaría a Absalón, hijo del rey David. Él no quiso escuchar una reprobación. Y él cometió la gran equivocación de intentar hacerse con el reino, enfrentándose a su propio padre, quien era un experto en la guerra. 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos. Y el que propaga calumnia es necio. Qué terrible es que alguien finja ser su amigo y más tarde usted descubra que es realmente su enemigo. Esa persona es realmente necia, porque con el tiempo usted la descubrirá. Y todo aquel que calumnia es también un insensato. Dios le dio una ley a su pueblo con respecto a esto, la podemos leer en los versículos 16 y 17, del capítulo 19 de Levítico. 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová. 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No halague a ninguna persona, cuando en realidad la odia, pero tampoco tiene que calumniar a esa persona. Este proverbio describe a un personaje de la Biblia. ¿Recuerda usted que Joab fingía ser amigo de Abner, lo engañó para que saliera fuera de la ciudad y luego lo mató, para vengar a su hermano Asael? Él murió como muere un necio. Eso fue lo que David dijo al lamentar su muerte. El episodio está registrado en 2 Samuel 3. 19. En las muchas palabras no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. 20. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. ¿Quiénes son los impíos? Incrédulos, ateos, escépticos, antirreligiosos, indiferentes. 21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Quiénes son los necios? Simples, majaderos, insulsos, estúpidos, mentecatos, necios. Y nuevamente recordamos a Samuel y a Saúl ante nosotros como ejemplos de estos proverbios. Samuel fue un gran juez de Israel. El rey Saúl hizo verdaderas tonterías. 22. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella. Hay algunos que viven en el placer y piensan que se lo están pasando en grande, que se están dando la gran vida. Pero a medida que se van acercando al final, encuentran que esa vida es insoportable. En ocasiones nos presentan a la gente que asiste a grandes banquetes para celebrar algún acontecimiento o para recaudar fondos. En un ambiente de lujo, de prestigio, con una suave música de fondo y comiendo o bebiendo tranquilamente. ¿Será cierto que se sienten así? Al observar uno por uno los rostros de los asistentes, mientras conversan animadamente o se cuentan chistes, resulta interesante comprobar cuán pocos de esos rostros revelan una verdadera felicidad. O nos enteramos de grandes celebridades que parece que lo tienen todo y terminan quitándose la vida. La bendición del Señor es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. El cristiano contemporáneo, por su indiferencia a lo que es moral o doctrinalmente malo,
y por su laxitud o falta de rigor en su forma de vivir, está perdiendo mucho de lo que Dios tiene para él. 23. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. ¿Quiénes son los insensatos? Locos, desquiciados, desaconsejados, fatuos, sin sentido, insensatos. ¿Quién es la sabiduría? Dios nuestro Señor. Bien, este proverbio dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. 24. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. ¿Han oído hablar de la ley de la atracción? Bueno, no es nada nuevo, Salomón ya hablaba de ella hace 3000 años. 25. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece. Mas el justo permanece para siempre. Este pasaje nos lleva a la enseñanza de Mateo 7 y 24 al 27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La roca es nuestro Señor Jesucristo, cualquiera que edifique su vida en él, puede estar seguro que a pesar de los pesares y de los problemas más grandes que pueda enfrentar, permanecerá de pie y podrá seguir adelante con una vida reforzada. Pero aquel que fundamenta su vida en otros valores, cuando lleguen los problemas, no se sobrepondrá y quizás hasta pierda la vida. 26. Como el vinagre a los dientes, y como el humo a los ojos. Así es el perezoso a los que lo envían. ¿Ha tenido que enviar alguna vez a un perezoso a hacer una tarea para usted? Tiene que esperarlo, primero apoyándose en un pie y luego en el otro, y sigue esperando a que llegue o que haga la tarea asignada. Si alguna vez le sucede, recuerde este proverbio y compárelo con lo que sienta. 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Los malvados vivirán los años que tengan que vivir en este mundo. Pero la vida eterna les será reservada a los creyentes en Cristo. 28. La esperanza de los justos es alegría. Mas la esperanza de los impíos perecerá. La esperanza, el futuro de los justos es halagüeño. De los malvados morirá. 29. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Pero es destrucción a los que hacen maldad. El camino del Señor es refugio de los justos. Y ruina de los malhechores. 30. El justo no será removido jamás. Pero los impíos no habitarán la tierra. Salomón nos habla de la vida eterna, del reinado de nuestro Señor Jesucristo, Él es el justo. Ningún sistema político ni forma de gobierno prevalecerá, ni siquiera la democracia, porque Dios tiene una forma de gobierno que será una monarquía. Cuando Él asuma el gobierno, entonces se cumplirán las palabras de este proverbio, el justo jamás será removido y los impíos lógicamente no habitarán en su reino. 31. La boca del justo producirá sabiduría. Mas la lengua perversa será cortada. De los labios del justo brota sabiduría. Pero al perverso le cortarán la lengua. 32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Mas la boca de los impíos habla perversidades. El justo dice cosas agradables. El malvado, solo cosas perversas. Hasta aquí nuestro estudio del día de hoy. Dios mediante nos veremos la próxima semana con el estudio de Proverbios 11. Que Dios los siga bendiciendo.